Cordial saludo, taller número 2 de Estadística Descriptiva. Mucho gusto, mi nombre es Laura Natalia Peláez Álvarez. Pregunta número 1. La organización de datos es fundamental para cualquier sistema que requiera el uso eficiente de un seguro de la información. Para el ejemplo, usé a Amazon ya que ha transformado su modelo de negocio al adoptar una cultura en base de datos para mejorar su servicio al cliente y así optimizar sus operaciones logísticas. Pregunta número 2. ¿En qué caso se utiliza la organización de los datos? Se utiliza en diversos casos, ya que esto garantiza que la información sea accesible y manejable. Por lo tanto, se puede utilizar en gestión de base de datos, análisis estadístico, desarrollo de software, investigación científica y mejora de la eficiencia empresarial. Y aquí tenemos el ejemplo. Tercera pregunta. Los valores estandarizados se entienden por medida estadística de cuánto varía o se desvía una distribución del promedio o la media. Aquí tenemos la fórmula para poder realizar un valor estandarizado. Y aquí tenemos el ejemplo. Este gráfico nos indica que existe una distribución normal y una distribución normal estandarizada. Pregunta 4. ¿En qué caso se utilizan las medidas de centralización como la media aritmética, la mediana y la moda? La media aritmética, la mediana y la moda se utilizan en diferentes situaciones en estadística para resumir y describir conjunto de datos. Aquí tenemos un ejemplo de cada una. Quinta pregunta. ¿Qué es la media aritmética ponderada? Es un tipo de promedio que se utiliza cuando se requiere dar más importancia a ciertos valores en un conjunto de datos. Aquí tenemos las fórmulas. La media aritmética ponderada, esta es la fórmula para datos no agrupados y esta es una segunda fórmula también de media aritmética ponderada que es para datos agrupados. Y allí tenemos el ejemplo. Pregunta número 6. ¿Para qué sirven las medidas de centralización tales como la varianza y la desviación estándar? Estas son herramientas estadísticas fundamentales que sirven para describir la dispersión o variabilidad de un conjunto de datos. Aquí, como lo indica el ejemplo, que es cuando se realizan las pruebas a ver en X institución, una desviación estándar baja indica que la mayoría de los estudiantes obtuvieron calificaciones cercanas a la media, mientras que una desviación estándar alta sugiere una mayor variabilidad en las calificaciones. Pregunta número 7. Diferencia entre varianza y muestra poblacional. Una principal diferencia es que la varianza muestral y la poblacional radica en el conjunto de datos que se utiliza para calcular y denominar sus respectivas fórmulas. Y la varianza poblacional representa la variabilidad real de una característica en toda una población, mientras que la varianza muestral es una estimación de la varianza poblacional con un grado de libertad menos. Aquí tenemos su ejemplo. Pregunta número 8. ¿Para qué sirven las medidas de forma? Son unos indicadores que permiten describir una distribución de probabilidad según la forma que tiene. Por lo tanto, existen dos medidas de forma, que es la simetría y la kurtosis. Aquí tenemos un gráfico donde nos indica que hacia la izquierda presenta una simetría, hacia la derecha presenta otra simetría y lo que tenemos en el medio es una simetría. Pregunta 9. ¿Qué son los deciles y en qué casos se utilizan? Los deciles son una medida estadística que divide un conjunto de datos ordenados en 10 partes iguales, como aquí lo muestra en la imagen. Por lo tanto, tenemos aquí la fórmula y estos deciles se utilizan en diversos casos, como análisis de ingresos, segmentación de clientes y evaluación educativa. Aquí tenemos el ejemplo. Pregunta número 10. ¿Qué son los percentiles y en qué casos se utilizan? Los percentiles son medidas estadísticas que dividen un conjunto de datos en 100 partes iguales. Cada percentil muestra el valor por debajo del cual se encuentra un cierto porcentaje de datos en un conjunto ordenado. Aquí tenemos la fórmula para hallar un percentil. Los percentiles se utilizan en diversos casos como evaluación académica, crecimiento infantil, medicina, economía e ingresos. Pregunta 11. ¿Qué son los cuartiles y en qué casos se utilizan? Son medidas de posición en estadística que dividen un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Los cuartiles se utilizan para entender la distribución de los datos, identificando la dispersión y detectar valores atípicos. Aquí encontramos la fórmula y su respectivo ejemplo. ¿Cuáles son las medidas de los 4 momentos estadísticos? Son conceptos fundamentales que describen diferentes características de una distribución de probabilidad. Aquí encontramos los 4 con su respectiva fórmula, media aritmética, varianza, simetría, kurtosis y su ejemplo. Muchas gracias.